León XIV, el Papa estadounidense que reconfigura el mapa geopolítico del Vaticano. Habemus Papam. Con estas palabras tradicionales, el cardenal Dominique François Joseph Mamberti anunció desde el icónico balcón de la Basílica de San Pedro la elección del Papa número 267 de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Robert Francis Prevost, ahora conocido como León XIV. Un nombre que resonará con fuerza en los próximos años no solo por su trasfondo multicultural, sino por las implicancias geopolíticas, doctrinales y estratégicas que representa su elección. ¿Quién es León XIV? A sus 69 años, Robert Prevost se convierte en el primer papa nacido en los Estados Unidos, rompiendo una regla no escrita que durante siglos bloqueó la elección de norteamericanos al trono de Pedro. Hijo de padre francés y madre española, Prevost posee una identidad transversal que le permitió durante 40 años vivir y servir pastoralmente en el Perú, un hecho que lo convirtió en un conocedor profundo de la realidad eclesial latinoamericana. Prevost fue el prefecto del dicasterio para los obispos, un rol clave dentro del Vaticano, ya que supervisaba las designaciones episcopales en todo el mundo. Su elección no era la más anticipada entre los vaticanistas, pero sí figuraba como una carta estratégica de consenso dentro de la curia. El ahora Papa León XIV habla inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués y domina el latín litúrgico, consolidando su perfil como un diplomático silencioso, pero altamente preparado. La elección de un estadounidense no es casual ni simbólica, sino una jugada audaz frente a la crisis eclesial que golpea fuertemente a la Iglesia Católica en Estados Unidos. Según datos del Pew Research Center, por cada 100 nuevos fieles católicos en Estados Unidos, 840 abandonan la Iglesia. La mayoría se convierte en nones, personas sin afiliación religiosa, o migra hacia iglesias evangélicas protestantes. Este éxodo ha debilitado no solo las filas católicas, sino la influencia misma del Vaticano en la primera potencia del mundo. Al elegir a un papa norteamericano, la Iglesia rompe con un tabú histórico para enviar una señal clara: reconquistar Estados Unidos es ahora prioridad pastoral y estratégica. En paralelo, el largo historial de Prevost en Perú lo vuelve una figura reconocida entre la curia latinoamericana, un bloque que sigue siendo el sustento demográfico y cultural del catolicismo mundial. Latinoamérica sigue siendo, pese a las pérdidas, el bastión más poblado del catolicismo. Países como Brasil y México, históricamente católicos, han visto una caída dramática de fieles hacia congregaciones evangélicas. El impacto del papado de Francisco, aunque notorio en lo simbólico, no logró frenar el declive. Con León XIV, el Vaticano apuesta nuevamente por una figura con raíces en el sur global, pero con el pasaporte de Washington. El mensaje es doble: conectar con América Latina desde una mirada familiar, pero con la capacidad de incidir políticamente en Estados Unidos. León XIV representa, en esencia, la continuidad del legado de Francisco. Su perfil conservador en lo teológico es matizado por una apertura estratégica hacia temas sociales, sin rupturas bruscas. No se esperan reformas revolucionarias bajo su pontificado. Los cambios, de llegar, serán lentos, calculados, y enmarcados en el enfoque sinodal que caracterizó a su antecesor. Es un papa sinodal, es decir, abierto a una forma más democrática de gobierno eclesiástico, permitiendo que diferentes voces y minorías sean escuchadas dentro de la estructura vaticana. Sin embargo, esa democratización no alcanza a cuestionar pilares teológicos clave: el celibato sacerdotal, la ordenación femenina o el enfoque tradicional sobre el pecado y la salvación. Aunque muchos fieles esperaban una vuelta a una iglesia más bíblica y doctrinalmente ortodoxa, el ascenso de León XIV evidencia que el ala liberal de la iglesia sigue dominando la curia. Su elección refuerza una tendencia hacia posiciones políticamente correctas, inclusivas y adaptadas a los nuevos paradigmas culturales. La evangelización, en esta línea, se convierte más en una diplomacia pastoral que en un retorno a la predicación centrada en el evangelio bíblico. A diferencia de su antecesor, León XIV carece del carisma espontáneo de Francisco. Es un hombre discreto, tímido, de bajo perfil. Y esa puede ser, paradójicamente, una de sus principales fortalezas para ejercer como papa de transición. A sus 69 años, no se espera un pontificado extenso ni transformador, sino más bien una administración prudente que mantenga el statu quo mientras se prepara el terreno para una próxima generación de líderes. Pero no todo es virtud. Robert Prevost fue señalado por encubrir casos de abuso sexual en el Perú. Al menos 3 denuncias fueron presuntamente ignoradas bajo su supervisión, entre ellas, la de una joven llamada Ana María Quispe, quien habría sido víctima de abuso desde los 9 años. Aunque el caso no prosperó judicialmente, persisten las dudas éticas y morales sobre su proceder. Este dato es significativo considerando que el escándalo de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia Católica tuvo su epicentro en Estados Unidos. Y luego se globalizó.
Elegir un papa norteamericano es también una forma de dar la cara, simbólicamente, al país donde estalló la crisis y donde aún existen miles de víctimas sin justicia. El debate no es solo político, sino espiritual. ¿Puede el Espíritu Santo obrar en un sistema que reproduce elecciones como si fueran estrategias de poder? El mismo Benedicto XVI llegó a declarar que el Espíritu Santo guía, pero no impone, nosotros elegimos. Muchos cristianos evangélicos, y en especial reformados, sostienen que el sistema del papado no tiene fundamento bíblico. Para ellos, el único sucesor de Cristo es el Espíritu Santo, no un obispo humano con poderes supremos. En ese sentido, León XIV no representa una reforma, ni una vuelta a las Escrituras, sino la perpetuación de una estructura jerárquica centralizada que, aunque admirable en su organización, continúa alejándose de las doctrinas fundamentales del Evangelio bíblico. ¿Y ahora qué? El mundo observa. Con casi 800 millones de fieles, la Iglesia Católica sigue siendo la institución religiosa más grande del planeta. Su impacto va más allá de la fe, influye en política, cultura, economía y diplomacia global. Por eso es imposible ignorar lo que sucede en el Vaticano. León XIV no será un papa que sacuda los cimientos, pero sí marcará un tiempo de transición, de ajuste y consolidación del rumbo iniciado por Francisco. Su elección pone de relieve que, más allá de la fe, el Vaticano es también un Estado, y como tal, mueve sus piezas con la astucia de un ajedrecista. Su presencia será vital para entender los próximos movimientos eclesiales en América Latina y Estados Unidos. Aunque no sea el Papa de la renovación doctrinal, será el custodio de una era que busca estabilidad, equilibrio institucional y, sobre todo, evitar rupturas. Pero mientras tanto, la pregunta sigue viva: ¿es esta la dirección que necesita la Iglesia? El tiempo, y la historia, darán su veredicto. A partir del 7 de mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha hecho obligatorio el uso del llamado Real ID para ciertas actividades clave dentro del país, marcando un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos y residentes interactúan con instituciones federales y viajan a nivel nacional. Aunque este programa no es nuevo, fue creado en 2005 a raíz de los ataques del 11 de septiembre, es en este año cuando su implementación se vuelve definitiva tras múltiples prórrogas. ¿Pero qué es realmente el Real ID? ¿A quién afecta y qué consecuencias tiene no tener uno? ¿Qué es el Real ID? El Real ID es una forma de identificación reforzada y estandarizada a nivel federal, basada en requisitos de verificación mucho más estrictos que una licencia de conducir convencional. No se trata de un documento nuevo en sí, sino más bien de una versión mejorada de la licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el Estado, que cumple con las normas de seguridad exigidas por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés. Se identifica fácilmente por una estrella en la esquina superior derecha, aunque el diseño de esta estrella varía ligeramente entre estados. Este documento busca establecer una base mínima de seguridad nacional, asegurando que todas las personas que portan un documento de identificación para fines sensibles han sido verificadas con estándares confiables. Esto es especialmente importante en áreas donde la identidad es clave para la seguridad, como aeropuertos, instalaciones federales, bases militares y ciertos procesos de inmigración. ¿Por qué se implementó el Real ID? El programa nace del Acta Real ID, una ley federal aprobada en 2005 como respuesta directa a las vulnerabilidades detectadas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Una de las grandes preocupaciones que revelaron las investigaciones fue la facilidad con la que los terroristas obtuvieron documentos de identidad falsos. El Congreso, entonces, aprobó una legislación que obligara a los estados a reforzar sus procesos de emisión de licencias e identificaciones, haciéndolos más seguros, confiables y verificables. ¿Quién puede obtener un Real ID? Ciudadanos estadounidenses. Residentes permanentes legales. Personas con estatus legal comprobable en Estados Unidos, como titulares de visas válidas, TPS, DACA, dependiendo del estado, o refugiados asilados. Para tramitar un Real ID, el solicitante debe presentar una serie de documentos que verifiquen su nombre legal completo, fecha de nacimiento, estatus migratorio, número de seguro social y dirección de residencia actual. Estos requisitos son más rigurosos que los exigidos para una licencia de conducir convencional, lo que garantiza que la persona ha pasado por una revisión exhaustiva de su identidad. ¿Quiénes no califican? Los inmigrantes indocumentados no califican para obtener un Real ID. En algunos estados, aún pueden obtener licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales que no cumplen con los estándares del Real ID, pero esas licencias no serán válidas para ciertos usos federales. Estos documentos alternativos suelen estar marcados con frases como Not for Federal Identification o Federal Limit Supply. ¿Para qué sirve el Real ID?
Desde el 7 de mayo de 2025, el Real ID se requiere para 1. Abordar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, si se utiliza una identificación emitida por el Estado como licencia de conducir. 2. Ingresar a instalaciones federales seguras, como tribunales, oficinas gubernamentales y centros de detención. 3. Acceder a bases militares, en la mayoría de los casos. 4. Participar en ciertos procesos migratorios o judiciales donde se exija identificación conforme a estándares federales. Es importante destacar que el Real ID no sustituye al pasaporte. Si una persona tiene un pasaporte estadounidense o extranjero válido, también puede usarlo para abordar vuelos o identificarse ante autoridades federales. Pero para aquellos que dependen de su licencia estatal como documento de identidad principal, la transición al Real ID es fundamental. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un Real ID? Las consecuencias prácticas de no contar con un Real ID en 2025 varían según la actividad. Para viajar en avión dentro de Estados Unidos, si al llegar al aeropuerto no tienes un Real ID u otra identificación aceptada por la TSA como pasaporte, no podrás abordar tu vuelo. Esto puede resultar en pérdida de vuelos, gastos innecesarios y restricciones a la movilidad. Para ingresar a edificios federales, si deseas acceder a una corte federal, una oficina gubernamental o una instalación militar, y no tienes una identificación compatible con el Real ID, se te puede negar la entrada. Para los inmigrantes que acuden a citas de inmigración o audiencias, aunque UCIs y cortes migratorias suelen aceptar otros tipos de documentos, cada vez más oficinas comienzan a requerir el uso de identificaciones verificables. ¿Qué pasa si ya tengo una licencia de conducir regular? Las licencias regulares siguen siendo válidas para conducir, pero no servirán para abordar vuelos ni acceder a instalaciones federales si no tienen el sello del Real ID. Es decir, puedes seguir manejando con una licencia tradicional, pero estarás limitado en cuanto a su uso como documento de identificación en contextos federales. ¿Cómo tramitar un Real ID? El proceso varía por estado, pero en términos generales. 1. Debes acudir presencialmente al Departamento de Vehículos Motorizados, DMV. 2. Llevar una identificación actual, prueba de estatus migratorio, prueba de residencia, 2 documentos con tu dirección y tu número de seguro social. 3. Completar una solicitud y pasar por un proceso de verificación digital que incluye escaneo de documentos, fotografía y firma biométrica. No se puede tramitar en línea ni por correo. Además, en muchos estados debes solicitar una cita con anticipación. ¿Cuánto cuesta? El costo del Real ID varía por estado, pero generalmente ronda entre $30 y $60, similar al costo de renovar una licencia convencional. Algunos estados ofrecen descuentos o tarifas especiales si se realiza en el momento de renovar una licencia existente. ¿El Real ID es obligatorio para todos? No. Tener un Real ID no es obligatorio si no planeas abordar vuelos nacionales ni ingresar a edificios federales. Puedes seguir usando una licencia regular o, si eres extranjero, un pasaporte de tu país. Sin embargo, a medida que más agencias federales y sistemas de transporte se adapten a este nuevo estándar, las limitaciones para quienes no lo tengan serán cada vez mayores. Impacto social y controversias. El Real ID ha sido criticado por algunos sectores que lo consideran una forma de vigilancia estatal excesiva o una herramienta que puede discriminar a inmigrantes o poblaciones vulnerables. También ha generado preocupación por la protección de datos personales, ya que los documentos son digitalizados y almacenados en bases de datos interconectadas entre agencias estatales y federales. A pesar de ello, la administración actual defiende su implementación como un mecanismo de seguridad nacional, prevención del terrorismo y mejora del control migratorio. Su aplicación definitiva en 2025 marca un punto sin retorno en los esfuerzos por unificar la forma en que se verifica la identidad en Estados Unidos.